Ayaho, Lun Aya des. Mi nombre es Lun Aya. El día de hoy vamos a profundizar en los adverbios. Veremos cómo podemos usarlos y de qué forma encajan en la estructura de la oración. Como te dije durante la lección donde los conocimos por primera vez, los adverbios en japonés se forman a partir de otros tipos de palabras. Los primeros que vimos son los sustantivos adverbiales, sustantivos que pueden, por cuenta propia y sin ninguna modificación, actuar como un adverbio. Entre ellos, tenemos palabras de tiempo como kyou, ashita, kino, senshu, laigetsu, lainen. Palabras de frecuencia como mainichi, maitoshi, aite, tokidoki. O palabras de cantidad como takusan, tsukoshi, jubun. Ashita imoto ga kuru. Taitei 8時に起きる。友達と少し話す。Hay un montón de cosas con las que utilizamos los adverbios. Pueden expresar, como en estos ejemplos, tiempo, frecuencia, cantidad, pero también la manera en la que se hace la acción, el modo, también puede ser el grado, es decir, el alcance o la intensidad de una característica o acción, y muchas otras cosas más. Lo importante es que cuando una palabra funciona como un adverbio, siempre va a modificar las circunstancias, ya sea de un verbo, de un adjetivo, de otro adverbio o de una oración completa. Ahora veremos las otras formas que tenemos para hacer adverbios. La siguiente forma de hacer adverbios es a partir de adjetivos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, simplemente conjugamos el adjetivo asuren yo que y listo. Por ejemplo, tenemos el adjetivo hayai, rápido. Ahora, para pasarlo a suren yo que, cambiamos la i final a una ku. Entonces quedaría como hayaku. Esta misma ren yo que, esta forma continuativa del adjetivo, también puede funcionar como un adverbio por cuenta propia. Hayaku, rápidamente. Hayaku. Uma ga hayaku kakeru. Veamos más ejemplos. Ureshii, feliz, se vuelve ureshiku, felizmente. Inu ga ureshiku hoeru. Los adverbios hechos a partir de adjetivos suelen ser adverbios de modo. ¿Qué significa esto? Que indican la manera en la que se hace la acción. Muchos son equivalentes a adverbios que tenemos en español, pero también hay muchos otros que no podemos traducir directamente. El japonés se destaca en este sentido por ser muy versátil con los adverbios. Entonces vamos a ver más ejemplos para que entiendas a qué me refiero. Tenemos, por ejemplo, el adjetivo aoi, azul. Ahora vamos a pasarlo a suren yo que y quedaría aoku. En español no tenemos algo similar, ¿cierto? O sea, no tenemos algo que sea azulmente. Sin embargo, en japonés sí podríamos pensar que es algo como azulmente. Y para que te des una idea de qué quiere decir o qué significa, vamos a ver un ejemplo. Ie o aoku nuru. Pintó la casa azulmente. Ahora, este adverbio azulmente está modificando la manera en la que estoy pintando la casa. Si la pinto azulmente, entonces por contexto queremos decir que la pinto de azul. O si por ejemplo tengo el adjetivo mijikai, que significa corto, ahora lo cambio a su forma de adverbio, que sería mijikaku, cortamente. En español tampoco utilizamos esto, ¿cierto? No hay algo como cortamente. Sin embargo, vamos a utilizarlo en una oración. Kami o mijikaku kiru. Cortó mi cabello cortamente. Hasta suena redundante en español, ¿cierto? No suena algo muy natural. Pero eso no importa, porque estamos cambiando nuestra manera de pensar poco a poco y entendiendo al japonés por lo que es, no por cómo se traduce correctamente, entre comillas, al español. Si en algún momento no llegas a entender alguno de estos adverbios, la clave que te puede ayudar es añadir el sufijo mente al adjetivo original en español. Así tal vez te puedes hacer un poquito más a la idea de qué es lo que quiere decir en japonés. La siguiente forma que tenemos de realizar adverbios
es a partir de sustantivos. Y tú preguntarás, ¿esos no los habíamos visto ya? O sea, sí, habíamos visto algunos cuantos sustantivos que pueden usarse solitos como adverbios, pero no todos funcionan así. De hecho, es todo lo contrario. Los sustantivos que podemos utilizar como sustantivos adverbiales, es decir, que no necesitan ninguna modificación para ser utilizados como adverbios, de hecho, son la minoría. Para la mayoría de sustantivos sí se necesita modificar algo, agregar algo, para poder utilizarlos como adverbios. Y para hacerlo, podemos utilizar dos partículas distintas. Sí, ya sé que originalmente habíamos dicho que los adverbios no necesitan una partícula para funcionar dentro de la oración, pero al menos en el caso de los sustantivos regulares, sí necesitan una partícula. Yo lo que te recomiendo es que no lo veas tanto como una partícula en este caso, sino como la terminación específica que tiene el adverbio. Así tal vez tu mente puede separar un poco lo que son estos usos adverbiales de las partículas y los usos normales. Entonces, solo lo vamos a tratar como si fueran las terminaciones de los adverbios por ahorita. ¿Y cuáles son estas partículas o estas terminaciones de los adverbios? Van a ser ni y to. En este video no vamos a cubrir a profundidad cómo funcionan los adverbios que terminan con to, pero hay unos muy básicos que puedes empezar a utilizar sin problema, como cualquier otro adverbio, como por ejemplo, motto, más, chotto, un poco, sotto, suavemente y kitto, sin duda. Los adverbios que sí veremos más a fondo en este momento son los que utilizan la terminación ni, la partícula ni. Esta es la terminación principal con la que convertimos un sustantivo a un adverbio. Y las palabras principales que va a convertir a adverbios son los sustantivos adjetivales, es decir, los adjetivos na. Sí, ya sé que es un poco revoltoso, pero en resumidas cuentas, esto significa adjetivos na o sustantivos adjetivales, como tú quieras llamarlos, esos se van a convertir a adverbios poniéndoles la terminación ni. Tenemos, por ejemplo, kirei, bonito o limpio. Kirei ni, bellamente, limpiamente. Kirei ni heiya o souji suru. Limpio mi cuarto limpiamente, es decir, hago el aseo del cuarto para que se vea limpio, para que esté limpio. Majime, serio. Majime ni, seriamente. Majime ni benkyou suru. Estudio seriamente, con seriedad. Kantan, fácil. Kantan ni, fácilmente. Kantan ni setsumei suru. Explico fácilmente. Y así es como podemos convertir a un sustantivo adjetival a un adverbio. En resumen, los adverbios se pueden obtener de las siguientes formas. Puede ser a partir de sustantivos adverbiales o sustantivos que funcionan como adverbios de forma independiente. También pueden ser adverbios ku, que están hechos a partir de adjetivos. También tenemos a los adverbios ni, que están hechos a partir de adjetivos na y de otros tantos sustantivos. Y también tenemos a los adverbios to, que veremos más a detalle en el futuro, pero que también están hechos a partir de sustantivos. Estructuralmente, los adverbios funcionan como un vagón individual que se puede poner en cualquier posición dentro de la oración. Sin embargo, las posiciones más comunes son las siguientes. Después del tópico general wa, si este existe, también lo puedes poner justo antes de la locomotora, justo antes del motor de tu oración, o simplemente puedes ponerlo antes de la palabra que está modificando directamente. Para terminar, vamos a aclarar algunas cosas acerca de ciertos adverbios específicos que se suelen aprender en niveles básicos. Cuando apenas estás aprendiendo acerca de los adverbios en los libros y en las clases, suelen comenzar con los adverbios de frecuencia. Dependiendo del libro o el material, pueden venir ordenados más o menos así. Y lo que te suelen decir mucho es itsumo es siempre, yoku es usualmente o a menudo. Luego está tokidoki, que es a veces, de vez en cuando. Y después tienes a amari, casi nunca, y zenzen, nunca. Y la clave más importante que te dicen es que estos últimos dos solo se usan con verbos en negativo. Pero nuevamente, esto es mentira.
Vamos a descartar a itsumo y tokidoki por ahora y vamos a empezar con yoku. Si recuerdas la lección 10 de este curso, vimos que yoku es el renyō-kei del adjetivo i, ser bueno. Y como vimos ahorita, el renyō-kei de los adjetivos también puede funcionar como un adverbio, hace los adverbios ku, por lo que yoku también puede significar bien o buenamente, por decirlo así. Y lo podemos encontrar mucho de esta forma, con este significado. Por ejemplo, Sakura wa yoku hataraku. Sakura trabaja bien, Sakura trabaja duro. Himari wa yoku eigo o hanasu. Himari habla bien inglés. Y a partir de este uso de bien, pasa y resulta que lo empezamos a utilizar también de manera metafórica para hablar acerca de una frecuencia. Por ejemplo, yoku koen de undou suru. Hago ejercicio bien en el parque. Al decir que lo haces bien, es como decir que tienes bien practicado eso dentro de tu rutina. Entonces, lo que quieres decir realmente es que lo haces frecuentemente o usualmente. Por eso es que podemos utilizar yoku como un adverbio de frecuencia. Vamos a ver otros ejemplos. Asagohan wa yoku pan to tamago o taberu. En el desayuno como bien pan y huevo, es decir, los como usualmente. Ahora, la siguiente palabra que veremos es amari. Pasa y resulta que esta palabra es la base i, es el renyō-kei de un verbo específico que es amaru, que significa sobrar. Por ejemplo, en la oración, jikan ga amaru, el tiempo sobra, es decir, me sobra tiempo. Recuerda que el renyō-kei, la base i de los verbos, los puede volver sustantivos en algunas ocasiones. Entonces, este amari, que salió de amaru, significa sobra, exceso, excedente. Pero entonces surge la pregunta, ¿cómo llegamos de eso a que significará casi nunca? ¿Por qué tiene un cambio tan drástico de significado cuando se vuelve adverbio? Y la realidad es que no lo tiene, de hecho no lo tiene. Hay otra parte de la oración que da ese significado negativo, y vamos a ver un ejemplo para entender a qué nos referimos. Pan wa amari tabenai. Cualquier libro de texto te diría que simplemente esta oración significa casi no como pan. Pan wa amari tabenai. Y la única regla que te dicen es, cuando tienes amari, el verbo va en negativo. Pero cuando llegas a un nivel más avanzado y ves otros usos de amari que no son negativos, entonces te comienza a surgir la duda, ¿por qué me dijeron esto? Y también se puede utilizar de esta forma. ¿Cuál es la lógica? ¿Por qué utilizamos esta palabra de esta forma? Y lo que pasa es que, literalmente, lo que queremos decir aquí es, el pan no lo como en exceso o no lo como de sobra. Por eso utilizamos la palabra amari para exceso o para sobra. Queremos decir amari tabenai, no lo como, el verbo negativo, y después también tenemos el amari, no lo como de sobra, no lo como en exceso. Lo que está pasando aquí es un fenómeno conocido como lítote. Es una especie de figura retórica con la que queremos decir menos de lo que en realidad estamos diciendo. Podemos decir que es como lo opuesto a una hipérbole, que es cuando exageras las cosas que dices. Y pues bueno, cuando decimos que no comemos pan de sobra o no lo comemos en exceso, de alguna forma es como una manera de suavizar que realmente lo que haces es que casi no lo comes. Si ves, por cómo lo analizamos ahorita, lo que hace negativa esta oración no es amari, de hecho, sino el verbo que tiene pegado el auxiliar nai. Y por eso es que podemos interpretar a pan wa amari tabenai como casi nunca como pan. Y ahora vamos a terminar con un caso muy similar, que espero sea un poquito más sencillo de entender. Pan wa zenzen tabenai. Y misma historia. Lo que te suelen decir es que esto significa nunca como pan, nunca de los nuncas como pan. Y lo que pasa es que zenzen es una palabra que significa absoluto o absolutamente. Y la podemos encontrar en oraciones positivas como zenzen ii, es absolutamente bueno, o sea, está absolutamente bien. Como por ejemplo cuando alguien te quiere confirmar algo, zenzen iyo, no, está bien, está perfectamente bien, no hay problema, ¿no? Zenzen ii.
Y también podemos utilizarlo en otras oraciones como 全然好きだ. Es absolutamente un gusto, o sea, me gusta absolutamente, me gusta mucho. ¡Ay! 全然好きだ. Pero entonces, ¿cómo sacamos ese significado de nunca? Pues de la misma forma que amari. Cuando tenemos パンは全然食べない, estamos diciendo no como pan absolutamente, o sea, que no lo como en absoluto. Esto sí lo tenemos en español, ¿cierto? Podemos decir el absoluto, que originalmente pues puede ser positivo, pero lo volvemos negativo. No vuelvo a ir ahí en absoluto. Y en realidad, lo que le agrega la valencia negativa a la oración es el auxiliar nai, que está pegado al verbo, no, zenzen. Los adverbios pues sí suelen ser una parte muy retadora del japonés en un inicio. Por una parte, su misma estructura y versatilidad las vuelve palabras medianamente complejas cuando las comparamos con sus contrapartes en español, que no son tan versátiles. Pero por otra parte, la forma en la que nos los enseñan en los libros también trae mucha confusión acerca de su naturaleza y de sus usos. Así que espero que de alguna forma hoy hayamos podido corregir una parte de eso. Como siempre, hago una mención especial de agradecimiento a la memoria de Cure Dolly Sensei. Y por supuesto, muchas gracias a ti por ver este video. 最後まで見てくれてありがとう。よかったらコメント欄でぜひ質問などを書いてくださいね。そしてチャンネル登録もしてもらえたらすごく嬉しいです。それじゃあみんな、あやなら。バイバイ。本はあまり食べない。本はやっぱりそうですね。本は食べないでしょう。あ、やだ。